seguimiento, ¿no? Y a lo mejor ya tenga yo pues, consultas más espaciadas, no tenga que hacer este traslado y este viaje una vez al mes, sino a lo mejor cada 6 meses. Y obviamente la cuestión de las aglomeraciones, que hoy en día es lo que estamos evitando, ¿no? Mientras menos aglomeraciones, pues sabemos lo que estamos, digo, dada la situación de la contingencia actual, ¿no? También las TIC nos permite obtener información mucho más rápida y sencilla, ¿no? Qué padre sería y qué fácil sería que mi paciente me envía sus laboratorios, me envía su diario de seguimiento de glicemias, por ejemplo, que se hace en ayuno y postprandial, ¿no? Y yo le puedo, ¿no? Dar esta asistencia inmediata, ¿no? Qué padre sería, ¿no? Y es mucho más rico a cuando vaya conmigo dentro de 3 meses, yo le pregunto cómo salió tu glicemia, a inicio de año, no me acuerdo, perdí la hoja, ¿no? Entonces, esa parte. Y pues, como les decía, definitivamente está subutilizada. No la hemos utilizado, pero ante la necesidad la estamos utilizando y la vamos a utilizar más, ya verán, ¿no? Es algo que yo creo que llegó para quedarse. La siguiente, Ili, por favor. Así que, algunas ventajas potenciales, vemos que hay equidad en el acceso, ¿no? O sea, ya no hay de que este no viene a su consulta porque no tiene cómo llegar, ¿no? Sino que todos podemos llegar, todos podemos tener una llamada a la mano, que bueno sería que tengamos una videollamada, ¿verdad? Pero bueno, al menos una llamada telefónica, ¿no? Con disposición de ambas partes, con el tiempo que se necesita para poder hacer el escrutinio vía telefónica y tener, ¿no? Una buena consulta y un buen seguimiento, ¿no? Atención en salud especializada, ¿no? Hay personas que, pero ni por casualidad, ¿no? Pensaban que lo podía atender a lo mejor un subespecialista, porque donde está, pues nada más llega el médico, no sé, el pasante, ¿no? Que no tiene nada de malo la atención, pero qué padre sería, ¿no? Que pudieran acceder a esta atención de subespecialista, dada su patología, ¿no? Y esto, pues, igual reduciendo y disminuyendo un poquito esos tiempos de espera también, ¿no? La reducción del tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, que te sientes mal en enero, vas al seguro o a tu centro de salud y haces todo el papeleo y tu cita salió para marzo y cuando llegas en marzo te mandan laboratorios que te van a hacer en abril y entonces en abril luego sacas tu cita y te atienden en septiembre. O sea, ¿qué te pasaba en enero? Ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, con la telemedicina podemos acortar, ¿no? Abismalmente este tiempo que hay entre el diagnóstico y el tratamiento y dar atención mucho más oportuna y puntual a todos los padecimientos, ¿no? Consultas remotas de atención primaria y obviamente igual reducción de los gastos del desplazamiento, tanto del profesional como de los pacientes. La siguiente, Ili, por favor. Dame la siguiente. Ya lo revisé un poquito esto de alguna forma. La siguiente. A ver, gracias. ¿Cómo lo aplicamos a la nutrición? Gracias. Vamos a ver que esta telemedicina aplicada a la nutrición pues va a ser una gran herramienta para poder educar al paciente y a su familia. Porque ¿cuántas veces no le decimos al paciente, cómo no vino tu mamá? Hubiera venido su esposo, ¿no? Entonces, en cambio, cuando estamos aplicando la telemedicina o la telenutrición, estamos en casa, nos estamos metiendo a la casa de los pacientes, ¿no? Entonces podemos hacer que participen, podemos hacer que, bueno, finalmente el tratamiento pueda ser en equipo, ¿no? Involucrando a los demás. Sabemos que en un padecimiento crónico, en una diabetes, por ejemplo, o la misma obesidad, que uno es el que va a consultar, ¿verdad? Pero en realidad la obesidad la padece toda la familia. Pues qué padre sería que podamos nosotros entrar a la casa mediante las tecnologías y poder incidir positivamente en la calidad de vida de toda la familia, ¿no? Entonces, la verdad es que es una herramienta muy buena, ¿no? Y su aplicación facilita que participen los usuarios, ¿no? Con una mejor actitud hacia el sistema de salud, dada la reducción de los tiempos de espera, ¿no? Y podamos trabajar en esta modificación de hábitos, ¿no? Y obviamente hace mucho más sostenible este sistema de salud que se está cayendo, ¿no? Porque sabemos que la principal causa de muerte son enfermedades derivadas de una mala alimentación. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces yo creo que sería una muy buena forma en la que pudiéramos empezar a meternos hasta la alacena de las casas, ¿no? A ver, muéstrame la foto de lo que hay en tu refrigerador, casi casi, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Okay. Hablando un poquito del proceso de cuidado nutricio, la siguiente, vamos a revisarlo rápidamente porque yo sé que todos los nutriólogos acá ya lo dominan, ¿verdad? Este proceso de cuidado nutricio y bueno, luego cómo aplicarlo a esta consulta de distancia. El proceso de cuidado nutricio de 4 partes, ¿verdad? Que es cíclico, que empezamos con la evaluación, ¿no? El ABCD, que es toda la parte de la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, ¿verdad?
que en función de toda esa información que yo obtenga, ¿verdad? Voy a poder determinar un problema o etiquetar un problema, ¿verdad? Uno o varios problemas. ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es la causa del problema? Porque si quiero atacar el problema, me tengo que ir a la causa. ¿Y cómo lo sé? ¿Cuál es el signo y el síntoma? ¿Qué siente mi paciente que tiene? ¿No? Y en función de esta problemática que ya etiqueté y que ya ubiqué, ¿verdad? Voy a planear una intervención. Pero aguas, eso sí, siempre vemos que en el centro está nutriólogo-paciente, ¿no? O sea, aunque nosotros seamos los expertos, ¿no? Y dominemos perfectamente el cálculo del GET por Mifflin, por FAO, y tengamos los programas más avanzados, y tengamos, bueno, lo que sea, ¿no? Para determinar esos gastos energéticos y cargas macronutrimentales, etcétera. Si no involucramos al paciente al momento de planear este plan de intervención, les prometo que el paciente va a llegar a su casa, va a pegar dieta, como le llamamos, ¿no? En el refrigerador y no la va a seguir. Entonces, una vez que ubicamos la problemática en el diagnóstico, ¿no? Y la compartimos con el problema es la causa yo creo que es esto, ¿cómo lo ves? Lo hacemos reflexionar, ¿no? Y diseñamos un plan de intervención, ¿no? Y que lo más rico sería que pueda ser interdisciplinario, la parte de actividad física y todo. Bueno, ya tenemos nuestros objetivos bien planteados en función de cada uno de los problemas, pues bueno, ya el paciente puede poner manos a la obra y bueno, nosotros pudiéramos dar este monitoreo que consiste, ¿no? Que la cuarta y última parte, el cuadrante inferior izquierdo, donde vamos a revisar cómo fue el apego a este plan, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar con él, aunque sea a distancia, con lo que tenemos, ¿no? Y no podemos olvidarnos, ¿no? Que este círculo, si se fijan, está dentro de otros círculos, ¿no? Concéntricos, que es el escenario de la práctica. Hoy en día, pues será a distancia, en su momento podemos retomarlo de manera presencial. Pues el sistema social, las cuestiones económicas, la contingencia, su cuestión económica, su familia, su contexto, ¿no? La etapa de cambio que se encuentra, ¿no? Todo eso es muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. De manera resumida, ¿no? En la evaluación existe un problema de nutrición. En el diagnóstico es cuál es el problema, qué lo causa y cómo lo sé. O sea, qué son los signos y los síntomas, ¿no? En la intervención es cuáles serían las soluciones, ¿no? Y en el monitoreo es cómo, ¿no? Logramos alcanzar esos objetivos, cómo nos fue con el apego al plan, ¿no? Esto es lo que vamos a ir trabajando un poquito con los pacientes de manera muy resumida. La siguiente, por favor. Pensando que la telemedicina podemos utilizarla tanto de manera individualizada como en forma poblacional o comunitaria, pues podemos ver algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? De manera individualizada, pues podemos tener pacientes de inicio en el cual pudiéramos realizar una evaluación con lo que tengamos, ¿no? Porque a veces pensamos, no voy a poder medirlo, no voy a poder checar su porcentaje de grasa, hacer su glicometría. Calma, ¿no? Eso no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es evaluar hábitos, lo más importante, ¿no? Son otras cosas, ¿no? Digo, qué padre sería igual tener una báscula o que el paciente tenga, ¿no? Las herramientas para poder, a lo mejor, medir una circunferencia, a lo mejor pesarse, ¿no? Pero si no lo tiene, no tenemos por qué nosotros como profesionales entrar en pánico. Ay, no se va a poder la consulta de nutrición porque no tiene báscula el paciente. No, vamos a evaluar otras cosas, vamos a evaluar bioquímicos, que eso sí hablan y no mienten, ¿no? Vamos a evaluar apego, ¿no? Al plan de alimentación, cambios, ¿no? En las conductas alimentarias, ¿no? Y bueno, obviamente las de seguimiento y monitorear un poquito esas metas que podemos establecer, no planear metas así maravillosas y querer cambiarle la vida a 360 grados, ¿no? Vamos a tratar de establecer metas pequeñas, vamos a dar sesiones de orientación alimentaria individualizadas de acuerdo a lo que él necesita. Y bueno, finalmente, a nivel poblacional y comunitario, nos puede servir como herramienta, como mencionaba yo al principio, ¿no? A bombardear a la población de información que tenga a la mano, ¿no? Para poder ir al súper y poder elegir alimentos adecuadamente. Ahorita que viene el nuevo etiquetado nutrimental, pues bueno, podemos educarlo mediante las tecnologías de la información para cuando venga esto ya tenga las herramientas para poder elegir correctamente sus alimentos, ¿no? Herramientas preventivas, estrategias de control, ¿no? Toda esta parte, pues también nos puede servir la tecnología, ¿no? A ver, la siguiente, please. La siguiente. Y ahora sí, apriétale 4 veces. Tiene unas flechitas por allá, por favor. Lo más importante en la evaluación es aquello que nos olvidamos hacer siempre, bueno, no siempre, ¿no? Pero nos podemos olvidar de hacer en la consulta presencial, que es la evaluación subjetiva.
aquello no medible que sí es muy importante. ¿Y qué es eso no medible que es muy importante? Un paciente con diagnóstico de diabetes está viviendo un proceso de duelo. ¿En qué etapa del duelo se encuentra? ¿Está en la negación y sigue pensando que le dio diabetes por el susto de que se inundó su casa la semana pasada? ¿No? ¿O se encuentra ya en la negociación? ¿O se encuentra ya pues muy dispuesta al cambio? ¿No? O se encuentra temerosa porque a lo mejor su familiar falleció de diabetes, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? De la actitud del paciente, de esto es muy importante y también tenemos que tomarlo en cuenta. De hecho, le puse un asterisco a la parte antropométrica porque evidentemente no la podremos hacer en todos los casos, en muy pocos casos podemos hacerlo, ¿no? Pero sí tenemos otras herramientas para poder evaluar y que también tienen pues, mucho impacto, ¿no? Obviamente, en la parte del diagnóstico, el problema es etiquetar el problema, no etiquetar al paciente, ¿no? Ah, es el diabético, el obeso, no, es etiquetar el problema que está sufriendo mi paciente, no sé, un exceso de consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, vamos a disminuir, ¿no? Si te tomabas 3 bebidas gaseosas, ¿no? Durante el día, pues vamos a poner una meta en la intervención, ¿no? En donde tú a lo mejor solamente tomes una, tomes media hoy y media mañana, no lo sé, no será así como muy puntual, como decíamos anteriormente, trabajar junto con él el diseño de estos planes de intervención, ¿no? Y en esta parte, ya en la parte de intervención, la educación va a ser tratar de trabajar como educadores. A veces se nos olvida y nos perdemos, ¿no? Y se nos gasta la vida haciendo cálculos en Excel para que no nos pasemos de macros y micros, el porcentaje de adecuación quede perfecto, pero nos olvidamos de educar, de enseñar tamaños de porciones, de enseñar etiquetas, de enseñar todo esto, ¿no? Y en la parte del monitoreo, pues obviamente hay que retroalimentar de manera positiva. Siempre el paciente se juzga mucho, es que no pude, es que no lo logré. A ver, vamos a tratar, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir escudriñando y buscando pequeños cambios. No lograste hacer ejercicio, pero ya te fijaste que hiciste este pequeño cambio. Ya te fijaste que te comías antes 14 tortillas y hoy te comes 10. Ya te fijaste, ¿no? Entonces esos pequeños cambios, ya te fijaste que no tomabas agua y ahora tomas agua, ¿no? Y eso los va motivando, ¿no? Y los va alimentando para poder continuar. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las herramientas de adherencia al tratamiento nutricional. Vamos a ver la siguiente, por favor. Lo primero que hay, que digo, yo recomiendo siempre es trabajar, dale un clic más, por favor, trabajar en la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es aquella que está centrada en el paciente. Entonces, si vamos a trabajar con el modelo de proceso de cuidado nutricio de la ADA, que el centro está en el paciente, no podemos desprenderlo de la entrevista motivacional. ¿Y qué es? Es un tipo de intervención clínica en donde el centro y lo más importante siempre va a ser el paciente. Y nosotros vamos a ser ese acompañante, ¿verdad? Aquel que lo va a llevar paso a paso a cambiar sus hábitos y a promover un estilo de vida saludable. ¿Ok? Pero tenemos que cuidar mucho la horizontalidad. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ser una relación profesional-paciente horizontal, en donde ambos trabajamos, ambos tenemos conocimientos que nos van a ayudar a poder, ¿no?, afrontar esta problemática, porque tú como profesional, con todos tus conocimientos científicos, no vas a poder lograr el cambio de hábitos si él no colabora, ¿no? ¿Me explico? O sea, no te comparte qué es lo que vive, cómo es su día a día, qué es lo que come, cómo prepara sus alimentos, por qué hace ejercicio o por qué no lo hace, toda esa parte. Entonces, ahorita vamos a revisar un poquito cómo es la consulta tradicional, que es muy vertical, en donde el profesional es quien dicta y el paciente únicamente acata, ¿no? Y es el paciente que no regresa o regresa entre 2 años, peor de como vino antes, ¿no? En cambio, la consulta centrada en entrevista motivacional es muy horizontal, ¿verdad? En la que vamos compartiendo y vamos tomando acuerdos codo a codo, nutriólogo-paciente, psicólogo-paciente, entrenador-paciente y etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Hay que ser flexibles, ¿no? Hay que ser flexibles, o sea, a veces nosotros como nutriólogos nos desesperamos y queremos poner metas, es que está terrible, no tiene que cambiar. Sí, pero recordar que el paciente es hoy el resultado de lo que ha ido acumulando por años y no querramos que este cambio se dé de manera, ¿no? De la noche a la mañana. Tenemos que ser flexibles, ¿no? Y los elementos claves, ¿no?, que favorecen a la motivación de este cambio es que trabajemos de forma colaborativa y ahí viene muy importante poder incluir a la familia, ¿verdad? Que haya una aceptación
del paciente, de su problemática, que sienta que su nutriólogo, que su médico, que el profesional que lo acompaña en este padecimiento es empático con él, ¿verdad? Y que vamos promoviendo su autonomía, ¿no? Que vamos ayudándolo a que él solito tome decisiones para poder ir cambiando sus hábitos e ir apegándose al plan de alimentación. Me encanta cuando me dicen, ¿me vas a regañar? Me dice, porque no me apegué a la dieta. Perfecto, me encanta cuando no te apegas. Dime qué hiciste, cuéntamelo, qué comiste, qué decisiones tomaste. Es que viajé y viaje, ¿no? Entonces está increíble porque tú te vas dando cuenta que ya deja de depender de ti y empieza a empoderarse. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Y motiva el cambio a enfocarse en las capacidades del paciente. Capacidades que a veces él no sabía que tenía, ¿no? Y por ejemplo, eso está en el área de actividad física, ¿no? Es que yo no soy bueno para hacer actividad física. Deporte, bueno, no vas a hacer deporte, no vas a jugar fútbol ni a jugar básquetbol, a lo mejor no tienes la coordinación, pero sí puedes hacer otro tipo de actividad física dentro de tu casa, ¿no? Que te pueda hacer sentir mejor y ver los resultados tan palpables desde unos bioquímicos mucho mejor controlados, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la que les decía, ¿no? ¿Cómo comparar un poquito la entrevista motivacional con el modelo tradicional? Recordar, en la entrevista motivacional, donde el centro es el paciente, hay que ser horizontal, codo a codo, nutriólogo-paciente, profesional-paciente, ¿no? Consideramos el problema o sea, el padecimiento como un problema biopsicosocial. Y en cambio, en el modelo tradicional ven la enfermedad física, ven diabetes, ven hiperglicemia. En cambio, nosotros, si trabajamos en el modelo de entrevista motivacional, vemos a una persona que no tiene tiempo, ¿no? Que se le complica un poquito por su dinámica de vida, que tiene 2 turnos de trabajo, que tiene, ¿no? Entonces lo vamos ayudando poco a poco, porque no todo es nada más, se elevó la glucosa. O sea, ¿por qué se elevó la glucosa? Porque no llegas a comer a tu casa y dónde comes, y qué tomas, etcétera, ¿no? En el modelo de entrevista motivacional, las decisiones las tomamos en conjunto. En cambio, en el modelo tradicional es el profesional quien dicta, como les digo, ¿no? Y el paciente es quien acata y ni siquiera pregunta, ¿no? En la entrevista motivacional, el paciente identifica sus necesidades e incluso puede proponer a la problemática. En cambio, en el modelo tradicional es el médico quien dice qué necesita. Yo sé lo que tú necesitas, mejor ni hables, ¿no? Definitivamente si no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, para lograr que el paciente cambie sus hábitos, se cambie el chip, que es lo que queremos, ¿verdad? Tenemos que trabajar bajo este modelo, ¿no? Que, pues, o sea, más claro ni el agua, ¿no? El centro es el paciente, tal cual, el modelo de proceso de cuidado nutricio bajo el cual estamos elaborando desde hace ya mucho tiempo. La siguiente, por favor. Los objetivos, pues el objetivo último es empoderar al paciente, ¿no? O sea, que él tenga el control de su padecimiento, de su enfermedad crónica, de su situación, hacerlo activo en este proceso de cambio, ¿no? Que las propuestas que él haga de su tratamiento, de su intervención, pues vea que están dando resultados, ¿verdad? Y convertirlo en un experto. Entonces, imagínense, ¿no? Que el paciente empoderado, ¿no? Y ya con el conocimiento, ¿no? De una buena alimentación y un buen estilo de vida, ¿no? Y ya trabajando en ello y disfrutándolo, ¿no? No sufriéndolo, logramos que empiece, ¿no? A ir premiando esta dinámica, ¿no? Esta forma de vida en su centro de trabajo, en su casa, en su ambiente, ¿no? En todos sus ambientes, ¿no? Entonces, poco a poco se va dando el cambio de hábito, se va arraigando en él y, bueno, podemos ir permeando y haciendo esto. Y solamente lo vamos a lograr si trabajamos de manera empática, ¿ok? Y si bien a veces se complica un poquito esta parte, incluso en la consulta presencial, hay que echarle muchas ganas, ¿no? O sea, hay que de verdad, te tiene que gustar lo que haces, no tiene que apasionar lo que haces y tienes que tener mucho corazón, ¿no? Para verdaderamente demostrarle al paciente que no estás cumpliendo un horario o un número de consultas que tienes que dar, sino verdaderamente te importa impactar positivamente en su salud. Vamos a ver la siguiente. Empatía no es ponerme en los zapatos del otro, porque te quedan grandes o te quedan chicos, no puede ser el otro. Pero ¿qué sí es? Esa capacidad, ¿verdad? Para comprender su realidad, ¿no? Y que tenga o sea, que nosotros como profesionales podamos expresarle, ¿no? Y externarle que lo entendemos, que lo comprendemos, que comprendemos su contexto, su marco de referencia, ¿no? O sea, no es que no, sí, lo entiendo, ¿no? O sea, verdaderamente, ¿no?
puedo entender y comprender que lo que vives verdaderamente es difícil, verdaderamente no pudiste apegarte al plan, lo entiendo, ¿no? Entonces, no es nada más me pongo en tus zapatos, es que esa frase es así como muy trillada, te pones en tus zapatos, ajá, ¿y cómo me pongo en tus zapatos si no soy él, ¿no? Es tener la capacidad, pero para eso sí tienes que, pues, dedicarle obviamente tiempo a que permitas que hable, que se explaye, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la consulta de nutrición no puede ser de 20 minutos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Tenemos algunas herramientas o elementos que pueden facilitar, por ejemplo, la escucha activa, que es muy importante para la empatía, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, estar dispuestos a escuchar, ¿no? Tener el tiempo, ¿no? Identificar el contenido de lo que dice el paciente, pero también el sentimiento que viene con ello. La forma como lo dice. Obviamente es complicado detrás de una pantalla o detrás de un teléfono, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Se puede. No es lo mismo que yo te diga, me siento mal. Cuando yo te diga, me siento mal, se me quiebre la voz. O cuando yo te diga, o sea, empiezo a hablar y no paro, porque entonces te estoy contando todo. Entonces, sí es importante que pongamos todos los sentidos para poder comprender totalmente y poder, ¿no? O sea, lograr esta empatía. ¿Cómo le puedo demostrar a la otra persona que soy empático con él? ¿Ok? Puedo utilizar frases como, por ejemplo, intento entender lo que sientes. No siento lo que sientes, pero intento comprender cómo te estás sintiendo ahorita ante un recién diagnóstico, no lo sé, ¿no? No estoy en tu situación, pero comprendo tal o cual cosa. Me es difícil comprender, sin embargo, entiendo. Noto que tú hablas así y dices y te pones y te, ¿no? O sea, y es muy importante que no decir, no te preocupes, no, hombre, no pasa nada. Te voy a contar que me pasó a mí lo mismo. Mira, el paciente que se acaba de ir, fíjate que no. O sea, eso no ayuda, ¿no? Yo también, o el síndrome del experto, ¿no? En donde aparentemente tenemos la solución al problema antes de que el paciente nos haya terminado de contar. Lo que pasa es que ya queremos que acabe la consulta, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tratar de hacer y de no hacer. Y también puedo demostrar la empatía cuando parafraseo, cuando él ya habló a lo mejor 4 minutos y medio sin parar, y tú entonces haces un pequeño, ¿no? Sinopsis, resumen, o retroalimentas lo que me estás queriendo decir, entonces es tal cosa. Entonces entiendo que lo que pasa en tu día a día es que no puedes comer sano por tal o cual cosa. Entonces me estás queriendo decir que tu actividad física la suspendiste debido a tal otra cosa. Entonces le reflejas lo que te contó. Entonces, eso puede ser que lo impacte cuando otra persona se lo dice y está dándose cuenta que sí lo estás escuchando, que sí lo estás tratando de entender, ¿no? Entender la tríada de la actitud de una persona es qué piensa, ¿no? Qué siente y qué hace. Eso es lo que hay que... Y es un reto, definitivamente, y también es una habilidad que se va desarrollando, ¿no? Mañana queremos una consulta a distancia y vamos a poder mostrarle la empatía, ¿no? Así al 100%, pero es algo que se trabaja y se trabaja todos los días, ¿no? Acuérdense la primera vez que dieron una consulta y la vez que dieron la consulta ayer. Definitivamente hay una diferencia abismal, ¿no? Porque la van puliendo y le van poniendo corazón, ¿no? Entonces, poco a poco han ido mejorando. Entonces, lo mismo, ¿no? Para poder desarrollar y demostrar la empatía con los pacientes en una consulta a distancia, pues bueno, estos son algunos tips que les puedo pasar. La siguiente, por favor. Una más. Entonces, una más. Cuando soy empático con mi paciente, ¿ok? Es cuando comprendo el porqué de sus comportamientos no saludables, o sea, porque a veces nos da coraje, nos enojamos, ¿ya para qué? Va a venir fulanito de tal, o me va a llamar fulanito de tal, ese paciente que ni se apega, que ni lo hace, ¿no? Bueno, es cuando nosotros somos empáticos, ¿no? Y comprendemos el porqué de su comportamiento no saludable, es entonces cuando algunos números dejan de ser importantes, ¿ok? Es entonces cuando el no poder pesar a mi paciente deja de ser importante, porque lo importante es cómo se sintió, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué cambios logró? ¿No? Cómo le fue con su familia, porque muchas veces el tema de la familia, ¿no? Es que mi familia no me ayuda, es que entonces, no, eso es más importante, ¿no? Solo así se puede establecer metas reales y compartidas, cuando verdaderamente hacemos clic nutriólogo-paciente, cuando el paciente puede saberse y sentirse entendido, ¿no? Porque hemos demostrado ser empáticos con él, ¿no? Entonces, cuánto pesas y cuánto bajó tu porcentaje de grasa, eso no importa, ¿no? Lo que más importa es cómo vas trabajando en tu relación con la comida, ¿no? Cómo vas trabajando, ¿no? En tu apego a tu
física y todo eso, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Y obviamente esto de trabajar en el ambiente pues, de entrevista motivacional y trabajar y siendo empáticos, ¿no? Y trabajando mucho la evaluación subjetiva en el proceso de cuidado nutricio nos va a ayudar a determinar, ¿no? Y a conocer en qué etapa de cambio de conducta viene el paciente. A ver la siguiente, por favor. ¿No? Que ya los conocemos: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída, y los vamos a revisar ahorita de uno en uno. Vamos a ver la siguiente. La precontemplación, vamos a poner un ejemplo. La precontemplación es aquel paciente que ni siquiera considera importante el hacer un cambio en su estilo de vida. Por ejemplo, ejercicio yo. ¿Por qué vas a hacer ejercicio? No, hombre, esos locos que salen a correr, a caminar, nada que ver, yo nunca he hecho, no soy bueno, ni siquiera lo contemplo. No tenemos por qué regañarlo, no tenemos por qué juzgarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de dar un poquito de información personalizada, dejar que exprese sus emociones, ¿no? Y motivarlo de alguna forma, poco a poco, a hacer un pequeño cambio. Es parte del proceso. Todo cambio tiene un proceso y seguramente si nosotros logramos algún cambio en nuestras vidas, en un principio estuvimos en precontemplación porque ni siquiera contemplamos. Posteriormente tenemos la contemplación, ¿no? La siguiente, que es aquel paciente que sí dice, sí contempla el cambio. O sea, sí dice, bueno, creo que sería bueno que yo haga ejercicio. Sí, debería yo de hacer. No sé ni cuándo, ¿no? Pero sería bueno, ¿no? Entonces, pues ya avanzamos un poquito. De la anterior a esta hay una brecha enorme. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle redes de apoyo, retroalimentación positiva. ¿Ya lo viste? Sí, creo que sí sería bueno. ¿Cómo lo pudieras hacer, no? Lo que no hay que hacer es criticar su ambivalencia. Bueno, decídete, ¿no? O sea, ya, si lo tienes que hacer, ¿no? O sea, esa parte no hay que hacer, ¿no? Estamos en contemplación. Contemplamos el cambio. Creo que sí debería yo de, no sé, comer mejor, dejar la coca, no sé. A la siguiente fase es ya la siguiente, por favor. La preparación. La preparación es aquel que pues ya se está, como su nombre lo indica, pues ya se está preparando. Es aquel que ya se compró los tenis para hacer ejercicio, pero no los ha sacado de la caja. Se los compró en el Buen Fin en noviembre y no los ha sacado de la caja. Ya tiene más de 6 meses guardados, ¿no? O es aquel que cada quincena que va al súper dice, sí, ya voy a comer más sano y compra, mete al refri y todas se le echan a perder, ¿no? No hay que criticarlo, no hay que juzgarlo, está trabajando en ello, es parte del proceso, ayudarlo a establecer metas pequeñas. A lo mejor el paciente quiere hacer un cambio muy grande, entonces poco a poco, ¿no? Y posteriormente, el de la preparación ya brinca a la acción. El siguiente es la acción. Vamos a ver la otra diapositiva. Acción, ¿no? Aquel que ya está trabajando, que ya lo está haciendo, ¿no? Y ya lo está disfrutando y ya lleva un tiempo en ello, ¿no? Lo que no hay que hacer es solamente darle información, sino hay que motivarlo, hay que retroalimentarlo, ¿no? Obviamente, una vez que ya hemos estado en acción unos 6 meses, podemos hablar de que estamos en la siguiente etapa, que es el mantenimiento, ¿no? Y lo que no hay que hacer en un paciente en mantenimiento es darle de alta total y pensar que listo, ya estuvo, ya firmó para toda la vida, va a ser un paciente sano. No, hay que ser conscientes de que la vida puede cambiar y lo estamos viviendo hoy en la contingencia, ¿no? Hay 10 personas que hacían ejercicio 6 veces a la semana porque iban al parque a caminar o a hacer la clase de zumba que daban, ¿no? En el parque, y hoy ya no pueden ir al parque, ya no dan la clase de zumba, entonces dejaron de hacerlo, ¿no? Un tiempo, pero a lo mejor después de 3, 4 semanas o un mes y medio, ¿no? De no hacerlo, pues entonces están en contemplación, en que deberían de hacer algo, aunque sea en su casa, no sé, brincar la soga o hacer algo, y ya luego ya están en acción porque entonces ya hacen videos, ya, ¿no? O sea, es normal que alguien que esté en mantenimiento por lo que se viva en el día a día regrese a la precontemplación, poco a poco, ¿no? Entonces, es importante determinar en qué etapa de cambio de conducta viene mi paciente. ¿Por qué? Porque no puedo tratar igual a aquel que viene ya en acción motivado, ¿no? A aquel que viene en precontemplación. No es lo mismo aquel que llega porque lo mandó su médico, ¿no? Porque tiene que bajar de peso, porque tiene que controlar, porque... Y pues va así nada más a ver, te llama y te dice y te manda al laboratorio, pero no tiene ganas, a aquel pues que sí está en ello, ¿no? Entonces es importante darnos a la tarea de, mediante la entrevista motivacional, poder ubicar en qué etapa de cambio de conducta se encuentra el paciente para poder trabajar de una forma puntual, ¿no? Porque no puedo, repito, no puedo tratar igual al que está en acción o en contemplación a aquel que está todavía en precontemplación. Vamos a ver la siguiente.
Lo que buscamos con este conocimiento de las etapas de cambio del paciente y lograr que logre el mantenimiento es lograr que se empodere. Esta es una de las principales herramientas para este tratamiento, el empoderamiento del paciente, que no es más que tener el control. O sea, que el paciente tenga el control, ¿ok? Que pueda, no que dependa de la hoja que le damos, que pega en el refri o de la dieta que tiene guardada en su celular y que tiene que apegarse. No, que tenga la capacidad de decidir, que tenga la capacidad, ¿no?, de saber, ¿no?, qué es lo correcto, y cuando no hace las cosas correctamente, saberlo también y afrontar las consecuencias, ¿no? Y no es, no lo sabía, ¿no? Entonces, dame la siguiente, por favor. La idea es lograr pacientes empoderados, que no dependan toda la vida de nosotros, ¿no? Que puedan hacer sus elecciones, ¿no? Que puedan elegir su alimentación, su ejercicio, su monitoreo, su toma de medicamentos, todo eso, y saber cómo esto impacta en su salud, ¿verdad? Que logre el control de sus decisiones, ¿no? Y obviamente que sea consciente de que un mal control o una mala elección tiene consecuencias, pero bueno, también tiene las herramientas y las competencias para retomar nuevamente esos buenos hábitos que le garantizan la calidad. Vamos a ver la siguiente. Como profesionales de la salud tenemos que enseñar al paciente, darle destrezas, recursos y competencias, ¿no? Que no vamos a andar en las competencias, sería otro tema enorme, ¿no? Pero nada más recordar que competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. Que yo le enseño a mi paciente a manejar equivalentes, por ejemplo, para poder desarrollar esa habilidad de calcular, porque voy a comer fuera de casa, entonces cámbiame el arroz o por un poco más de verduras, porque entonces ya tortillas, tengo frijol, ¿no? El conocimiento de los equivalentes me ayuda a tener habilidades y tener buenas actitudes, ¿no? Una buena actitud ante el cambio. Y no es, porque aquel que se come la ensalada de atún a regañadientes o de mala gana, pues evidentemente es alguien que pues, no estamos logrando el cambio, ¿no? O sea, la idea es tener una buena actitud hacia mi nuevo estilo de vida, ¿verdad? Y está bien cimentado en conocimientos y en habilidades que voy desarrollando, ¿no? Habilidades de automonitoreo, por ejemplo, en el paciente con diabetes, habilidades, ¿no?, de preparación de alimentos saludables, ¿no? Bueno, en la comunidad, que todo se prepara con manteca, bueno, esa habilidad de enseñarles a las amas de casa que se puede cocinar sin utilizar grandes cantidades de grasa, todo eso, ¿no? Vamos a ver la siguiente. La siguiente. Bueno, recordar aquí un poquito de... ¿no?, que somos educadores en salud. Somos educadores en salud. Educamos a los pacientes. No somos repartidores de dietas. Somos educadores en salud. Está bien. Recordar que un paciente empoderado es aquel que tiene el control automático, o sea, total, ¿no?, de su padecimiento, ¿no?, el control de su enfermedad crónica, de su situación, y tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y es consciente de lo que vive en el día a día y con la mejor actitud. Muy bien, dame la siguiente. Me encanta esta, ¿no? Se la copia a los ingenieros, pero, o sea, es como que en la parte de ingeniería se utiliza mucho esa estrategia de establecer objetivos inteligentes o objetivos SMART. ¿Cómo es un objetivo inteligente? Esta estrategia está muy padre, ¿no? Porque le puedes decir al paciente, vamos a establecer un objetivo. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo más apremiante? No, pues dejar las gaseosas. Ok, específico, dejar de tomar bebidas gaseosas. Medible, ¿no? ¿Cuántas? Te tomas 3, ahora vas a tomar 1, ¿no? Alcanzable, sí, es posible de alcanzar. Tampoco te estoy diciendo que nunca en tu vida vas a tomar una. Estoy diciendo que los siguientes 2 meses vas a tratar de tomar solo 1 en lugar de 3, por ejemplo, ¿no? Relevante, definitivamente relevante. Con los triglicéridos de 600, pues obviamente tienes que dejar de consumir esas bebidas azucaradas, ¿no? Y en un tiempo específico, vamos a ponernos de aquí a allá, ¿no? Igual puede ser con actividad física. 150 minutos de actividad física a la semana es específico, es medible, porque puedo medir que en la mañana camine 15 minutos y en la noche camine 30, que asume 40 hoy. Mañana sumo otros 40, llevo 80, ¿no? Me tocan 150 a la semana. ¿Es alcanzable? Claro que es alcanzable, porque tengo la posibilidad de que si no lo hice 4 días el fin de semana, redoblo y entonces sumo y logro 150 minutos de actividad física, ¿no? Entonces, el poner este tipo de objetivos, ¿no?, específicos, medibles, alcanzables, relevantes o importantes, ¿no?, y en un tiempo límite, le ayuda al paciente a que él pueda ver cómo va caminando solito hacia un nuevo estilo de vida y mirar a ver atrás y decía, guay, yo soy otro, ¿no? O sea, y qué bien me siento, y qué bien hablo en mis laboratorios, qué buen control tengo. Y ni se habla del peso, que no me he pesado, pero mi ropa me queda grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, objetivos SMART es otra estrategia muy bonita y muy compartida con el paciente. La siguiente.
bueno, esto igual es importante, ¿no? O sea, hacerle ver que la vida no es miel sobre hojuelas, ¿no? Vamos a enfrentar problemas. Es una realidad que van a haber momentos difíciles, como lo que vivimos hoy, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Aquel que tuvo que dejar de ir al gimnasio. Entonces, yo no me veo haciendo actividades físicas si no voy al gimnasio, te dicen. Bueno, pero hay situaciones que se salen de nuestras manos y podemos enfrentarlos y podemos tener recaídas, y es válido tener recaídas, porque no somos robotitos en donde el nutriólogo en tu consulta o en la vía virtual o por videollamada te va a reprogramar y vas a ser otra persona. No, somos seres humanos con un montón de debilidades, ¿verdad? Pero también con muchas virtudes y podemos afrontar la problemática, ¿no? Reconocer la barrera o reconocer el problema, afrontarlo. Y si recaigo, no pasa nada, me levanto y vuelvo a empezar, ¿no? Esto sí es muy importante porque a veces ya estuvo, ya lo lograste, mira, sí hay que ser, pero también hay que hacerlos conscientes de que pueden haber problemas, pueden haber situaciones difíciles y que tenemos las herramientas y las competencias para afrontarlos. Vamos a ver la otra. Una comunicación efectiva, ¿ok? Es importante que cuando nos estemos comunicando, si tenemos la oportunidad de que sea en llamada o videollamada, que mejor, ¿verdad? Con el paciente, realizar preguntas abiertas y no realizar preguntas como, ¿te fue bien? Sí. ¿Te sentiste mal? No. Esas preguntas no nos arrojan información válida, valiosa, ¿no? ¿Qué necesitamos? Preguntas abiertas. A ver, cuéntame, ¿cómo te has sentido durante este tiempo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te fue en tu apego al plan? Platícame un poquito cómo lo has llevado, ¿no? Preguntas abiertas, dejar que se explaye, no hacer como 3 seguidas, ¿no? Vas a dejarle que piense, porque a lo mejor la respuesta a la primera pregunta te dé pie a la segunda pregunta, que no habías pensado en hacérsela, pero ya que te contó esto, pues tú diseñas la siguiente pregunta para que vaya, ¿no? Explayándose. Afirmar, que significa confirmar que lo estás escuchando, nuevamente escuchar activamente, parafrasear, resumir, explorar pros y contras, animarlo a que se explaye. A lo mejor esto de la consulta a distancia que ya existía, pero que no lo usábamos tanto, pues a lo mejor pues tiene un poco de pena, ¿no? No, invitarlo a que se explaye, ¿no? Y poco a poco, y hacer lluvia de ideas, ¿no? O sea, que sea una comunicación que de verdad rinda frutos, y no sea aplicar una encuesta, pues en todo caso, mándale un formato de Google Forms para que llenen, ¿no? Entonces, la idea es que sean preguntas ricas, con mucha información, ¿no? Puntual e información de lo que siente mi paciente. La siguiente, ya me la acabamos, lo prometo. ¿Y por qué no? Hacer un GAM online, ¿no? Programas de pares, ¿no? Cuando logramos que un paciente se empodera, ¿no? Y ya logra el control de su padecimiento, pues quiere que los demás también vivan lo que él está viviendo, ¿no? Porque yo me sentía re mal y ahorita me siento tan bien. Entonces puede ser que se apoyen entre ellos, ¿no? Y entonces podemos hacer uso de redes sociales, ¿por qué no, verdad? Y que de hecho ya existen grupos de autoayuda y de apoyo por medios electrónicos, ¿no? En donde poco a poco y se va involucrando a la familia y se da apoyo emocional y práctico y así, ¿no? Entonces, tratar de explotar lo más que podamos la tecnología y también involucrar a que esos pacientes que ya están empoderados, ¿verdad? Que ya están en mantenimiento, sean aliados nuestros y también sean promotores de salud. La siguiente. Y esta me encanta. CASIC. CASIC, dámela toda, creo que son esta. CASIC es una técnica de consejería que la utilizan los psicólogos. No somos psicólogos, obviamente, pero pues también podemos, digo, muchas veces tenemos que escuchar al paciente, ¿no? Y el paciente que va a verte y no le interesa mucho la parte alimentaria, sino que necesita a alguien que lo escuche, ¿no? Bueno, aprovechando esto, la herramienta de CASIC nos ayuda mucho a poder ubicar cuál es la causa de los malos hábitos, ¿no? Haciendo ciertas preguntas a mi paciente, ¿no? CASIC son las siglas, ¿no? Entonces vamos a explorar, por ejemplo, primero el área cognitiva. ¿Qué cree mi paciente y qué siente? ¿Qué significa para él? ¿Qué piensa sobre la diabetes? ¿Qué piensa sobre la insulina? No es que la insulina te deja ciego, te dicen, ¿no? De repente creencias que se tienen, ¿no? En las comunidades. ¿Cómo te sientes de eso? La A se refiere a los afectos. ¿Cómo te hace sentir tu recién diagnóstico? Me siento muy triste porque mi mamá falleció de eso, mi papá, ¿no? Y en el cuerpo, ¿qué sientes? ¿Qué síntomas tienes? La parte somática. ¿Duermes bien? ¿Comes bien? ¿Tienes muchas ganas de orinar? ¿Tienes mucha hambre? ¿Tienes mucha sed? Y la parte interpersonal. ¿Cómo te relacionas con la gente? ¿Cómo afecta es tu relación con tu familia? No me he atrevido a decírselo a mi pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, esa parte.
Y la parte conductual, ¿no? Cosas que haces con respecto a lo que te está pasando, cómo te comportas hacia el problema, lo evades, lo afrontas, ¿no? Evidentemente digo, yo igual cuando me la presentan como que me choquea un poquito, igual, ¿cómo voy a aplicarlo? Qué pena, ¿no? Pero es algo que si lo vas aplicando poco a poco, se va haciendo como muy cotidiano en tu consulta, ¿no? Entonces le vas dando al paciente esa confianza y te ayuda a ti a saber, pues, sobre qué terreno caminas y qué es lo que piensa el paciente del padecimiento, y qué actitud tiene hacia el cambio, y qué temores tiene, y cómo es su contexto familiar, y cómo es su contexto laboral, y eso cómo puede impactar en el apego al plan, ¿no? Entonces, esta parte de consejería no me refiero a que yo dé consejos, sino que yo pueda sacar toda la información que pueda del sentir del paciente para poder esto servirme de base para diseñar una buena estrategia de intervención, y no me refiero a una dieta, estrategia completa de intervención, ¿no? Alimentaria, actividad física y todo, ¿no? Para que pueda apegarse y empoderarse, ¿no? Esta estrategia de castigo. Vamos a ver la siguiente. Otras, digo, videos, ¿por qué no? Si lo están haciendo los no nutriólogos, ¿no? Y nos están comiendo el mandado, entonces, ¿por qué nosotros no poder hacerlo, ¿no? O sea, perdamos ese miedo a hacer un tutorial de cómo preparar, cómo conservar las frutas y verduras, hoy que no podemos estar yendo al supermercado a cada rato, bueno, vas a ir una vez cada 15 días y para que no se echen a perder tus verduras, cómo puedes congelarlas, cómo puedes, ¿no? Hacer videos, hacer recetarios, compartir de pacientes exitosos, aguas, no vayan a poner, no caigan en la foto del antes y el después, ¿no? O sea, en shorts y con un top, no. O sea, compartir real del paciente, ¿no? ¿Qué sentía? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue su etapa en los cambios de conducta, ¿no? Esa parte. Utilizar las redes sociales, ¿no? Si estamos conectados a ellas N horas al día, ¿por qué no por ese medio empezar a bombardear de información y poner de moda la salud? Y poner de moda la buena alimentación del ejercicio, cursos, trabajo interdisciplinario, todo eso. Dame la siguiente, por favor. Bueno, algunas apps de nutrición, digo, esas son las estrategias de adherencia. Digo, les comparto este artículo muy interesante que encontré, que son algunas aplicaciones móviles, lo que más me encanta. La siguiente, digo, se revisaron 95 aplicaciones de Android y también hizo búsqueda bibliográfica de otros estudios que ya se habían hecho. ¿Y qué se encontró? Poca fiabilidad en la mayoría, ¿no? Un poco más de la mitad resultaron de baja calidad, ¿no? En lo que llevamos platicando esos 45, 50 minutos, ya crearon más apps, ¿verdad? O sea, esto está, que se mueve. Por buena que sea la aplicación, por muy maravillosa que sea la mejor, nunca va a sustituir nuestro trabajo. ¿Okay? La conclusión del trabajo de esta investigación fue que la mayoría de las aplicaciones no son útiles ni seguras. Si en un futuro se normalizan y se mejoran, podrían suponer una herramienta de gran utilidad. O sea, podemos utilizarlas, ¿no? Como coadyuvante, a lo mejor alguna que te pueda servir. Hay una muy chévere donde puedes escanear el código de barras y te dice si es un alimento ultraprocesado, por ejemplo. Está buenísima, ¿no? Pero definitivamente, dame la siguiente. O sea, el uso de aplicaciones móviles nunca va a sustituir esa atención del paciente, ¿no? Esa atención, perdón, del profesional de la salud, aunque sea vía telefónica, vía pantalla, ¿no? Si nosotros logramos ese humanismo que se necesita, ¿no? Al momento de atender a mi paciente, aún haciendo uso de las tecnologías, es mucho mejor, o sea, por mucho es mejor, definitivamente, a cualquier aplicación, la más cara que ustedes quieran y la más actual, y que me perdone todos los ingenieros que hacen las aplicaciones, ¿no? O sea, un nutriólogo nunca va a poder ser sustituido y suplantado por una aplicación, ¿no? Esa escucha, esa empatía, es ubicar la etapa de cambio, ¿no? Ese consejo, no lo puede dar la aplicación. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer la chamba, definitivamente. Dame la siguiente, por favor. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver. Pues obviamente lograr el empoderamiento de los pacientes, ¿no? Incidir positivamente en la calidad de vida de las personas, en sus familias, ¿no? En las familias de México, ¿no? Que cada 10 están padeciendo problemas de sobrepeso y obesidad y con todas las comorbilidades que esto representa, ¿no? Y como decía anteriormente, poner de moda la salud, poner de moda la buena alimentación, ¿verdad? Poner de moda las bases con la comida, porque las personas a las que les gusta los resultados rápidos, ¿no? Están haciendo dietas locas que finalmente luego nada más causan frustración, porque obviamente, o sea, no podemos dejar de comer, ¿ok? O sea, la gente se molesta porque le da hambre. No, me da hambre, no quiero cenar, porque entonces si yo no ceno voy a bajar de peso. O sea, calma. O sea, nuestro cuerpo necesita alimentarse, el hambre, la alimentación es una necesidad fisiológica.
Entonces, es que yo me enoje porque me dé hambre, es como que yo me enojo porque me den ganas de hacer pipí, que es una necesidad fisiológica al orinar, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer las paces con la comida, tenemos que llevarnos con ella bien. Recuerden, ¿no? O sea, la alimentación saludable no está peleada, por ejemplo, con la tradición. Recuerden que una característica de la dieta correcta es que sea apegada a la tradición, ¿no? Entonces, podemos seguir teniendo una vida familiar, ¿no? Con frijol con puerco los lunes, ¿no? Y con pibes en noviembre, no pasa nada, ¿no? Pero sí esto va acompañado de un buen contexto total, ¿no? De hacer ejercicio, de descansar bien, de controlar mi estrés, de tomar agua, ¿no? Etc. Pues bueno, ese es el reto, ¿cómo lo ven? ¿No? Vamos a ver la siguiente. Listo, la siguiente. Creo que ahí. De todas las cosas que hagas en la vida, solo serán memorables aquellas que hagas con el corazón, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle, ¿no? Mucho corazón. Yo sé que, la verdad, los nutriólogos le ponemos mucho de esto y por eso marcamos la diferencia muchas veces, ¿no? Yo siempre lo digo con todo respeto, no es muy fácil prescribir un medicamento que vas a tomar cada 8 horas, te vas a tu casa y listo, ¿no? El cambiar hábitos, ¿no? El hacer que dejes de hacer algo que hacías hace 20, 30 años, ¿no? O el lograr que hagas actividad física que nunca has hecho, o el lograr que controles tus glicemias, o el lograr que lleves, eso es, ¿no? El incidir en los hábitos de las personas y el permear esto en sus familias, ese es el gran reto y yo siento que solamente lo podremos lograr, ¿no? Si le ponemos mucho corazón y estoy segura que así lo hacen ustedes. Pues muchas gracias por su paciencia, ay, perdón por las fallas técnicas y pues es todo de mi parte. Gracias. Excelente, no, excelentísima, de verdad, plática, capacitación. Maggie, de verdad que digo, uno cree que sabe muchas cosas, ¿no? Y luego escuchándote, ¿no? Te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que se nos olvidan hacer, ¿no? Que a lo mejor no las estamos haciendo como debería. Estos temas nos hemos acostumbrado de repente a darle tanta importancia a los números, ¿no? Si no tengo números, si no tengo numerología, si no tengo que medir, ¿no? El peso, la talla, no, pues es que la consulta va a ser imposible. Entonces yo creo que esto que nos acabas de plantear, de verdad que yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos o quienes nos están escuchando y de alguna manera, pues a lo mejor han sentido que pues su consulta, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Y ya no voy a ver a mis pacientes y cómo me voy a acercar. Entonces yo creo que vale muchísimo la pena irle perdiendo el miedo a pues todo esto que tú nos acabas de comentar y que la adherencia al tratamiento nutricional sobre todo, pues no está peleada con la tecnología definitivamente, ¿no? Claro, no, totalmente, ¿no? Aquí veo en el chat que... ¿Hay algunas preguntas? Te voy a ir leyendo algunas. Ah, dale. Permítame un segundito. Sí, quitémonos de la cabeza esto que dice, báscula, no sirve la consulta. Entonces, ¿qué? Si no hay báscula, no nos quedamos sin nada que hacer, para nada. Podemos hacer mucho más que pesar y medir. Exactamente. Mira, por ejemplo, aquí me están preguntando, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué estrategia sugieres para hacer activo al paciente que está en el proceso de cambio? Involucrarlo. O sea, siempre es involucrarlo, ¿no? O sea, que las decisiones las tomes tú. O sea, sí las sugieras tú como profesional, evidentemente tú tienes la información, ¿no? De primera mano, pero que él te diga cómo puede. Yo, por ejemplo, ¿qué les digo? A ver, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Bueno, cuéntame cómo es tu día desde que te levantas. Por algo chismosa, ¿no? Pero me levanto a las 5 de la mañana porque entonces ¿y qué haces después? Oye, y entre esta hora y esta hora tienes chance. Ah, no me había dado cuenta que tienes toda la razón. Entre lo que llego a mi casa y me siento a ver tele mientras me preparan mi comida, tengo 25 minutos. Es válido. Claro que tengo una escaladora oxidada donde tiendo mis toallas. Ah, bueno, pues allá lo puedo. ¿Me explico? O sea, como ir preguntándole un poquito de su día a día y de esta forma ya puedes dar, ¿no? Que él, ¿no? Y el poner metas a corto plazo. Cuando la meta a corto plazo se logra, se motiva. Y tú obviamente igual tienes que dar una retroalimentación positiva, ¿no? Y se motiva, y se motiva. Así, exactamente, definitivamente. Mira, aquí tienes igual por supuesto, muchas felicitaciones. Yo creo que de verdad esto va a ser algo muy útil para todos y no solamente para profesionales de la salud. Tenemos ahí ahorita también un comentario que me dio mucho gusto de una paciente, bueno, se ve que es, el público que nos dice que esta plática de alguna manera también la ha ayudado a entender un poquitito a su mamá que tiene diabetes, ¿no?
Entonces, pues sí, ¿no? Porque a veces hasta como familiares nos hace falta poner en práctica un montón de estas cosas. A veces que no entiendo por qué no le haces caso al nutriólogo, ¿no? Pues no entiendo porque están pasando muchas cosas en la mente de la gente. Entonces, aquí me gustaría mucho retomar, que creo que esto es algo bien importante que también comentaste, Maggie, que cómo las tecnologías también nos pueden ayudar a entrar a casa de los pacientes, algo que nunca podemos hacer, ¿no? Yo creo que esto es otro punto súper, súper importante de todo lo que nos comentaste, el hecho de que las tecnologías a lo mejor nos permitan entrar a casa del paciente, ¿no? A ver, Hasta la muéstrame alacena, qué hasta tienes la en tu cocina. refri, qué tienes en tu alacena, y lo que siempre les pedimos, oye, cuando vengas, ¿por qué no traes a tu mamá? ¿O por qué no traes a tu hijo? ¿O por qué no traes a tu esposo? ¿O por qué no traes a tu esposa a la ¿Por qué no vienen consulta? todos, no? ¿Por qué no vienen todos? ¿No? Pues es que si vienen todos, ¿No? entonces darnos la oportunidad a lo mejor de crear estas consultas un poquito familiares, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor, pues en el Zoom o en el Google Meet o en cualquiera de estos, pues a lo mejor yo pueda platicar y la familia tenga la oportunidad de hacerte como profesional preguntas. Yo creo que es otro punto igual muy valioso. ¿Cómo ves? Sí, no, totalmente, ¿no? O sea, el hecho de que se involucren, los resultados van a ser otros, ¿no? O sea, cuando el paciente te dices que no, porque mi familia, entonces llego, mi mamá ya me preparó, entonces me da pena, ¿no? Porque me sirvió 3 perros calientes, entonces con tostitos, entonces me dio pena y me comí 2. Bueno, ¿les gustan los perros calientes? Vamos a comer perros calientes. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo no? ¿Y qué tan frecuentemente los vamos a comer? Y así, ¿no? Las hamburguesas, vamos a hacer pizza saludable, vamos pizza saludable, todos en familia, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Mira, aquí hay un comentario muy bonito. Muchas gracias. María José Juan nos comenta, dice, muchas gracias por la ponencia. Te levanta el ánimo como profesional y te recuerda el por qué elegimos esta carrera. Definitivamente. Te vuelves a enamorar, ¿verdad? Sí, de ser nutrióloga. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Excelente visión de las etapas del cambio. Igual, Maggie, muchas felicidades. Mira, nos piden la fuente original del artículo de las apps. Ahí tengo la presentación. ¿Tienes la fuente original? O sea, tengo el artículo incluso. Excelente. Si quieres, me lo puedes mandar y creo que eres Alonso. Compartes. Si quieres, Alonso, mándanos un correo a dirección de nutrición @ssy.gov.mx y me solicitas el artículo y con mucho gusto la maestra Maggie me lo hace llegar y se los hacemos llegar sin ningún problema. Nos mandan saludos, excelente plática. Digo, la presentación, que me imagino que vas a subir en la presentación y viene. Exactamente, también la presentación ya la tenemos en PDF, para quien guste igual, nos la solicita por correo y con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Mira, aquí nos comentan, dice, muchas gracias por el tema, dice, me gusta la idea de crear los cambios y mejoras de otras formas, me preocupa que muchos pacientes son de bajos recursos y no tienen acceso a teléfonos o a computadoras, pero si se programa con horario y fecha, quizás se encuentre alguna manera con algún familiar o amigo que les permita contactarnos. Eso, claro. Yo creo que sí, no está padre también, ¿no? El hecho de poder apoyar. Y el reto va a ser, a lo mejor al principio le va a dar trabajo, ¿no? ¿Dónde voy a poder hacer la llamada? ¿Quién me lo va a prestar? Y a lo mejor no me decido. Pero una vez que yo tengo una buena consulta a distancia, yo busco los medios, ¿no? Sí. O sea, cuando tú pruebas algo que te gusta y te sirve, pues evidentemente, ¿no? Mueve cielo, mar y tierra para buscarlo. Entonces hay que pues, tratar de estar dispuestos, ¿no? Y no sabemos en qué condiciones llegó mi paciente y qué tanto trabajo le dio acceder a mí, hablando de los pacientes de bajos recursos. Entonces, que valga la pena para que el paciente, digo, casi rompa su cochinito y compre su teléfono inteligente y la próxima sea videollamada y no nada más llamada telefónica, ¿no? Así o sea, es definitivo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué nos pasa, ¿no? En el sector salud, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, estamos, como tú dices, desempolvando todo el tema, por ejemplo, de telemedicina, ¿no? Esta medicina a distancia que ya existía desde hace tiempo, pero pues de alguna manera pues nunca sentimos que nos hiciera falta, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de pues ahora sí como paciente a lo mejor pues apoyarme con mi hijo, con un hermano, con alguien que tenga a lo mejor el teléfono o algo con que yo pueda acercarme a mi médico o a mi nutriólogo o a mi psicólogo con una videollamada o a lo mejor en mi centro de salud me pueden apoyar también, ¿no? O sea, digo, o a lo mejor mi médico me puede apoyar y enlazarme con mi nutriólogo
nutrióloga. O sea, digo, finalmente, cuando, como bien dices, ¿no? Cuando estás motivado y empoderado, pues tú buscas la forma, ¿no? De poder tener el acceso al servicio, a la información, ¿no? Yo creo que eso igual es muy importante. Mira, nos comentan, excelente plática, muchas gracias, María José. Dice, bastante, nos abre bastante el panorama para esta nueva realidad, ¿no? Definitivamente es importantísimo. Y que pensamos que es temporal, pero yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, definitivamente, definitivamente. Y aquí nos preguntan, por ejemplo, definitivamente te felicitan igual mucho, Maggie. Mira, nos preguntan que qué opinas del reto de los 21 días, retos de 21 días y a los nutriólogos que los promueven. Claro. Hay una teoría que dice, ¿no? De que un cambio de hábito se da cuando logras hacer una conducta durante 21 días seguidos de manera no interrumpida, ¿no? Porque aparentemente hay como una programación. Digo, pongamos algo muy, un ejemplo muy sencillo como tender la cama. Nunca tiendo mi cama, bueno, mi hamaca, ¿no? Entonces, si yo 21 días, ¿no? Contextualizándolo. Si lo hago 21 días seguidos, en estricta teoría, el día número 22 lo vamos a hacer sin pensar, me voy a levantar y voy a tender mi cama, sino que lo vamos a hacer en automático. Hay cosas que hacemos en automático, ¿no? Entonces, pues por allá va la cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, el problema de estos retos que yo a veces veo es que son así como un poquito promueven el mide tu comida y no te salgas y cuida tus carbohidratos y haz ayuno. O sea, está bien trabajar, ¿no? Como reto, por ejemplo, hacer ejercicio. Más es que lo intento, lo hago el lunes y no lo vuelvo a hacer hasta el siguiente lunes. Oye, trata de hacerlo 21 días seguidos. Te vas a sentir tan bien que nuevamente vas a regresar y ya no lo vas a dejar, ¿no? Pero, o sea, hay que sacar lo mejor de cada cosa, ¿no? Entonces, hay algunos retos que son como muy estrictos y nuevamente no nos ayudan a establecer una buena relación con la comida, ¿no? Empiezan a etiquetar el alimento bueno, el alimento malo, el miedo a los carbohidratos, el medirte. A mí me chocan esas fotos del antes y después, perdón, algunos lo hacen con todo respeto, ¿no? Pero como, ¿por qué? ¿No? O sea, a lo mejor... limitan, ¿no? De repente, como igual creo que es otro punto bien importante que tocaste, ¿no? A veces nos acostumbramos a medir el éxito de una consulta por lo que dice la báscula. Y a veces, bueno, lo que dice la báscula, por supuesto, importa finalmente, bueno, es un indicador que manejamos para la consulta, pero los hábitos, la actitud, estás más motivado, te veo menos motivado, o sea, todo ese camino que hay que recorrer antes de limitar el resultado de un trabajo educativo únicamente al tema de la báscula, pues realmente es minimizar todo el trabajo que hace el profesional de la nutrición, ¿no? Entonces, hay mucho que se trabaja con el paciente y hay pequeñas batallas, ¿no? Que tenemos que ir librando con el paciente. Una de esas tantas batallas, pues, será que se mueva la báscula o que se mueva la glucosa o que se mueva la presión arterial, pero son muchas las batallas, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, incluso en la presencial, ¿no? ¿Qué tal aquel paciente que sí se aplicó, que sí logró y que llega y retuvo líquidos, tiene su periodo menstrual? No lo sé. Entonces tú como nutriólogo lo juzgas porque la báscula no se movió. Entonces imagínate, ¿no? Dices, ¿para qué es todo el esfuerzo que hice? ¿Como para qué? ¿No? O sea, entonces también podemos causar decepciones y hacer que nuestro paciente vaya hacia atrás. Cuando nosotros como profesionales erramos en poner, como bien dices, el éxito o fracaso en el número que da la báscula. Entonces, antes de empezar, digo, ya hablando de la báscula, antes de empezar, tienes que trabajar con todo lo demás, ¿no? Y ya después, pues vemos qué dice la báscula. Definitivamente. Mira, aquí hay un comentario igual. ¿Qué nos puedes recomendar a los nutriólogos que apenas iniciaremos con las consultas en línea? Pues bueno, primero ver una aplicación que se te facilite, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Zoom libre te da 40 minutos. Claro, que te puedes salir y puedes volver a entrar, por ejemplo, ¿no? Pero es tan sencillo como, o sea, buscar una aplicación que te guste, ¿no? Y, pues bueno, hacer tu historia clínico-nutricia apegada, ¿no? De alguna forma decíamos, bueno, si no vas a poder hacer la parte antropométrica, profundizar mucho en todo lo demás. Si el paciente tiene bioquímicos, que a veces en la presencial, como tenemos la báscula, ni le preguntamos por los bioquímicos, ¿no? Entonces, sí valdría la pena, ¿no? Que ya las tomas de muestra también ya están a domicilio, ¿no? Entonces, pudieras enfatizar en otras cuestiones, ¿no? O sea, rediseñar tu historia clínico-nutricio apegado a lo que puedes obtener, ¿no? Y pues nada, yo creo incluso, digo, sin afán de abaratar el producto ni
nada de lo que vendemos, hasta pudiéramos bajar un poquito los costos, porque a lo mejor ya no vas a pagar una renta, por ejemplo. Entonces el paciente que le daba un poquito de trabajo ir a consultar porque iba a pagar 600 pesos de consulta, entonces la bajas, entonces vas a tener más volumen, ¿no? Esa parte, pero sí hay que adecuar, ¿no?, la historia clínica nutricia a, pues a la información que puedes tener y darle un poquito más de énfasis a estos temas, a lo mejor de la parte emocional y eso, vas a ver que le va a gustar a tu paciente, ¿no? Y de hábitos. Excelente, ¿no? Yo creo que hay mucho que rescatar del curso que hoy nos dio la maestra Maggie. Yo creo que aquí lo más importante, ¿no? Esta diapositiva final de hacer las cosas con corazón. Yo creo que eso es lo que resume mucho, ¿no? El preparar la consulta con corazón, atender a los pacientes con corazón, este tema de ponernos, que no solo es suficiente ponerlos en los zapatos, porque a veces ni nos vienen, ¿no? A veces los zapatos están enormes, o sea, no nos quedan. Entonces, no es nada más decir, me pongo en tus zapatos, porque pues a veces es imposible, porque pues no hemos vivido lo que están viviendo nuestros pacientes, pero el tratar de alguna manera de entender, de ser empáticos. Yo creo que la gente necesita también mucho de eso ahorita, ¿no? La gente que ha estado, bueno, nos ha tocado vivir a todos como sociedad este tema de la cuarentena y el estar aislados, el dejar de hacer nuestras actividades. Entonces, para mucha gente, pues a lo mejor ir a su consulta de nutrición, pues ahí era donde se desahogaba, ¿no? A veces el médico los atiende muy rápido, ¿no? O no alcanzo de repente a tener tantas consultas como yo quisiera, y pues la consulta a veces con el nutriólogo o la nutrióloga es donde aprovecho a desahogarme, y pues no nos han visto los pacientes. Entonces, a veces el entablar una conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Si quieres, vamos a ver cómo podemos ir retomando tu tratamiento. Pues yo creo que eso ahorita también es muy, muy válido, independientemente de que tengamos el tema de la báscula a la mano, ¿no? O de que tengamos el instrumento para medir, sino que pues ahorita yo creo que también es momento de acercarse a los pacientes y que pues sí, los pacientes están ansiosos, están comiendo mal, están comiendo más, finalmente la comida es un apapacho, entonces ahí muchos están canalizando, entonces sí necesitan ser escuchados, más que les demos una dieta que le digamos que coman pechuga de pollo a la plancha, necesitan ser escuchados, ¿no? Y que sepan que es normal, ¿no? Por lo que estamos viviendo, a lo mejor no tienen trabajo, a lo mejor, sí, o las mamás que tienen que hacer mil cosas, trabajo en casa, escuela en casa, limpiarla, ¿no? Entonces toda esa parte y que se sientan comprendidos y luego hablamos de la dieta. Excelente, excelente. ¿Qué tienes en tu refri? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué te parece si haces esto mejor y así? Excelente, excelente, Maggie. Yo no sé si quieras dar un mensaje final. Hombre, encantadora la plática. Yo creo que súper útil para todos los que todavía de repente tienen un poquito de miedo, ¿no? Del tema del Zoom y de la cámara y de que no sé quién me está viendo detrás, o de todas las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información que se están utilizando. Pues tenemos que perder el miedo. A lo mejor algo terrible, ¿no? Como lo que nos pasó, nos tenía que pasar para que pues nos saliéramos yo creo que, de la zona de confort, ¿no? Definitivamente. Yo creo que sí. Nos quejamos, los nutriólogos, ¿no? De los bloggers, ¿no? Pero entonces a lo mejor un sacudón así necesitábamos para que hagamos las paces con la tecnología y entonces profesional preparado ya esté más presente en las redes y en la tecnología. A lo mejor eso necesitábamos, ¿no? Pues nada, muchas gracias por el espacio, o sea, de hablar de eso que me encanta igual y que me apasiona, ¿no? Pues nada, la invitación a eso, ¿no? A que disfruten, ¿no? El ser nutriólogo, el que disfruten el colarse hasta la cocina de la casa de sus pacientes, ¿no? Que intenten involucrar a las familias, ¿no? Y que marquen la diferencia. Definitivamente, el nutriólogo es un profesional de la salud que va mucho más allá, o sea, que de verdad nuestros pacientes llegan a veces como a encariñarse mucho con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Porque no nada más les preguntamos cuánto miden, ni cuánto pesan, ni cuánto midió su glucosa, ¿no? Porque tratamos, ¿no? De entrar más al fondo. Entonces, sigan haciendo las cosas que les apasionan y que les gustan, ¿no? Con mucho corazón y pues para servirles, como decía la maestra Ileana al inicio, estoy en la Universidad Modelo, y bueno, ya en la presentación viene igual mi correo, mi teléfono, y pues a darla y a seguir poniendo en alto en la profesión del nutriólogo. Eso es lo más importante. Antes de ya cerrar, nada más quería compartirles
aquí en esta diapositiva que les estamos ahí compartiendo en la pantalla, está, bueno, un dato que es el correo electrónico. Nos están preguntando cuál es el correo de la dirección para que nos puedan solicitar la presentación o el artículo de la maestra Maggie. Ahí lo pueden apuntar, dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Nosotros también de alguna manera estamos tratando, ¿no?, de acercarnos a los pacientes. Tenemos aquí a la mano también este flyer con la asesoría virtual que estamos dando también desde la Dirección de Nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán, que los pacientes, la gente, ¿no?, que de repente sienta que pues, quiere de repente platicar con algún nutriólogo o algún consejo de algún profesional de la salud, médico del deporte, pues en la Dirección de Nutrición también pues para eso estamos, ¿no?, para apoyar, para servirles. Y a quien, si ustedes conocen a alguien que necesite este servicio, que por supuesto es completamente gratuito, pues con mucho gusto aquí tienen la información para que puedan compartírsela. Entonces, pues, ya no nos queda más, Maggie, que agradecerte inmensamente en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, en nombre de la Secretaría de Salud, pues que nos hayas regalado tu tiempo y nos hayas regalado esta maravillosa charla. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo aquí en Zoom, a la gente que también nos estuvo siguiendo en Facebook Live. La plática va a estar disponible todavía en Facebook para que la puedan ver en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán, por si de repente quieren regresarse a algún dato que haya comentado la maestra Maggie, pues con mucho gusto ahí la pueden tener disponible. Y pues muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias a todos. Gracias Buenas tardes. a ustedes por la y confianza. Nos vemos en el taller de mañana. Mañana tenemos taller a las 6 de la tarde también sobre los 7 comportamientos en el autocuidado de la diabetes. También va a estar muy interesante y por supuesto estará una excelente nutróloga también con nosotros. Así que pues buenas tardes y nos vemos en el próximo taller.